durante mi última entrevista de trabajo, hace poco más de un año, cuando postulaba para el equipo de antifraude y seguridad de mi actual empresa, uno de quienes llegarían a ser mis actuales jefes me hizo una pregunta inesperada. Pedro, si tu vida fuera un libro, o si pudieras titular un libro sobre tu manera de vivir, ¿cuál sería su nombre? Nunca he llegado a comprender cómo pudieron hacerme una pregunta para la que llevo teniendo una respuesta clara habitando en mí desde hace ya muchos años. Tras pensar dos veces cómo traducir la respuesta que tenía en mente al inglés, me apropié del título del famoso libro de Milan Kundera, el cual puedes ver en el encabezado de este vídeo y el cual he hecho mío como visión vital del universo que nos rodea a lo largo de los años. La insoportable levedad del ser es una novela que te hace cuestionar tópicos como el sentido de la vida, el amor y el destino a través de la historia de 4 personajes principales, donde Kundera explora temas como la libertad, la fidelidad, el peso de nuestras decisiones y la fugacidad de la existencia. El libro plantea la idea de que, si solo vivimos una vez, nuestras elecciones carecen de un verdadero peso, lo que puede ser liberador o aterrador. Es una obra que te obliga a pensar sobre qué significa vivir con o sin ataduras. Ese libro ha estado en mi casa desde que era un crío. Y la verdad, nunca me he dispuesto a leerlo porque, desde que lo miré a través de unos ojos con conciencia, siempre he pensado que aunque el libro contuviera escrita la más épica epopeya, la mejor de las novelas, o la más grandilocuente historia escrita por el ser humano en su existencia, esta no podría hacerle justicia jamás al indescriptible título de 5 palabras que yace en su portada. Porque hay algo en ese título que no necesita explicación, pero que no parece formar parte de la conversación diaria. No sé si es que la mayoría de gente no lo siente, o si simplemente ha aprendido a vivir con ello en silencio. Tal vez algunos lo acertan con serenidad, otros lo esquivan, y unos cuantos, como me pasa a mí, no pueden dejar de mirarlo de frente. A mí, al menos, me pesa. Me pesa saber que todo lo que amo, todo lo que soy y todo lo que algún día fui, se desvanecerá sin dejar huella. Y no es una idea que me atormente de forma constante, pero aparece cuando miro al cielo desde mi casa de campo, mientras el atardecer incendia las nubes de color rosa y el mundo entero parece respirar en calma. Aparece cuando comparto un vino con mi padre y hablamos de sus batallitas de cuando era algo más joven, aun sabiendo que no importa el tema, sino el tiempo compartido. Aparece cuando mi madre me explica algo que desconozco y me pierdo un segundo en la manera en que sus ojos todavía brillan de curiosidad. Aparece cuando veo a mi hermana pequeña dar sus primeros pasos hacia la adultez desde la lejanía y maldigo los 3000 kilómetros de distancia que me separan de ella. Aparece cuando acompaño a mi abuela a hacer una paella y mi abuelo se sienta en la mesa antes que nadie a comérsela entre reproches, mientras yo sonrío bendecido por el momento. Aparece cuando abrazo a un amigo roto y en ese sencillo gesto nos recordamos mutuamente que existimos el uno para el otro. O cuando compartimos un momento de diversión íntima y plena, riéndonos de tonterías que solo nos harían gracia a nosotros. Aparece cuando mi perra se acerca a saludarme con esa alegría que no necesita motivo. O cuando paseo por el campo, perseguido por mi caballo Samuel, que vive junto a nosotros desde que era un crío. Y es precisamente en esos momentos, los más plenos, los más humanos, los más míos, cuando más intensamente siento la insoportable levedad del ser. Porque sé que todo es hermoso y porque sé también que todo esto es fugaz. Y quizá esa sea una de las mayores contradicciones que arrastramos como especie. Sabemos que todo es temporal, que nada nos pertenece realmente, que no hay promesas eternas y aún así seguimos prometiendo, seguimos cuidando, seguimos dejando migas de pan en el camino como si alguien algún día fuera a encontrarlas.
Hay algo en nosotros que se resiste a vivir como si nada tuviera importancia. Como si, al ponerle peso a lo leve, al proteger lo fugaz, le estuviéramos arrancando un poco de eternidad al tiempo. Es curioso cómo, aun con la certeza de que todo es transitorio, seguimos actuando como si cada gesto pudiera durar para siempre. Escribimos textos que en un futuro nadie leerá. Guardamos objetos que significan nada para los demás. Sacamos fotos de esos momentos especiales que jamás volverán, como si eso pudiera congelarlos en el tiempo, cuando simplemente nos veremos resignados a recordarlos. A veces pienso que es nuestra manera de luchar contra el olvido o la impermanencia, aunque sepamos que lo inevitable es que todo se borre. Porque quizá no buscamos dejar huella en el mundo, quizá solo queremos dejar una marca en alguien, ser recordados, aunque solo sea por una persona o aunque solo sea por un tiempo. Que alguien en algún momento piense en nosotros con una sonrisa, y eso, por leve que sea, a veces parece suficiente para seguir. Toda esta lucha por dar sentido, por dejar huella, por recordar y ser recordado, ocurre en una bola de tierra y agua suspendida en medio de la nada. Una esfera más entre miles de millones, girando en silencio, sin que nadie allá afuera sepa presuntamente que existimos. Y que, por cierto, también desaparecerá en algún lejano futuro. Es como querer buscar el sentido en un sinsentido, ¿no? El universo no nos aplaude, no nos castiga, no nos echa de menos cuando nos vamos. No hay un libro donde quede anotado si fuimos buenos o si amamos con todo el corazón. Ni siquiera tengo el consuelo de pensar que pueda haber un algo o alguien al otro lado del cielo que no contemple. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo casi siempre entre dos tiempos que no nos pertenecen. El recuerdo de lo que ya fue y el miedo de lo que no ha llegado. Y sin embargo, lo único que tenemos es esto, el ahora. Pero qué difícil es quedarnos aquí sabiendo que la hora también está a punto de irse. A veces, el simple hecho de sentir alegría se enreda con la tristeza anticipada de perderla, como si todo lo bueno viniera ya con una fecha de caducidad escrita en el momento. Y aún así, preferimos vivirlo. Preferimos que duela a no sentir nada. Y quizá, por eso sentir es a la vez un privilegio y una condena. Porque ser conscientes de todo esto no nos vuelve más sabios, solo más frágiles, pero también más presentes, más vivos, más dispuestos a acariciar con cuidado, a decir gracias con la mirada, a quedarnos un rato más. No sé si esta manera de mirar el mundo me aleja de él o me acerca más, pero sí sé que aunque duela, no querría cambiarla. Al final no creo que haya una alternativa mejor. Creo que tener tan presente esta fragilidad inherente en el ser humano, con el vértigo que a veces conlleva también, es, en parte, lo que moldea mi carácter y, por extensión, lo que proyecto hacia el mundo que me rodea, a mi propio mundo. Todo eso acaba constituyendo mi manera de ser, de hablar, de mirar, de estar, de reír, de soñar, de sufrir. No lo vivo como una respuesta que tengo que dar a nadie, ni como una forma de sentirme distinto. Es simplemente lo que hay en mí. Algo que no he escogido, pero que me define. Y tal vez ahí esté lo más parecido a un sentido que he sido capaz de encontrar. Sentir, percibir, ser testigo. No sé si hay un propósito detrás del caos, ni me preocupa demasiado tampoco. Pero sí sé que hay belleza, hay dolor, sí, pero yo tiendo a ver sobre todo belleza. Y poder experimentarla, poder estar aquí, y saber que estoy aquí, debería bastar. Y en ocasiones lo ha hecho. Parafraseando al filósofo que me inspiró a hacer este vídeo, Fabián Constantino Barrio, me atrevería a decir que somos máquinas perfectamente diseñadas para percibir, no para entender el universo ni para controlarlo, solo para vivirlo y sentirlo.
para dejar que nos atraviese y estremecernos con lo simple, para tener al menos de vez en cuando la certeza de haber estado aquí. Ha habido momentos en mi vida tan intensamente plenos, tan absurdamente bellos, que incluso me he sorprendido a mí mismo pensando, ahora mismo podría morirme en paz. Pero no son la norma, son destellos, instantes fugaces que se cuelan entre mis retinas, corazón, ruido e incertidumbre, y que, quizás, precisamente por ser tan escasos, duelen aún más. Porque sabes que existen, pero no sabes cuándo volverán, o si volverán acaso. En breves entraré en lo que probablemente sea el segundo tercio de mi existencia. Y el único consuelo real que me queda es imaginar que, llegado el final, vuelvo a encontrarme con ese destello de paz que a veces ha sabido rozarme. Que en ese último segundo, sin ruido, sin palabras, sienta que no hay miedo. Hasta entonces, seguiré sintiendo y cargando con la insoportable levedad del ser.